Hola, futuros fósiles. Otro domingo más de True Crime a la antigüita. Y volvemos a irnos a Francia, que parece que todo pasaba por ahí. Me vas a decir, chica, ¿no tienes otro lugar donde ir? Pues sí, tengo que cambiar un poquito de territorio, pero es que los malosos antiguos campaban a sus anchas por estas tierras y sus vidas son extremadamente interesantes. Vimos primero a Hélène Girardot, ¿te acuerdas? Te dejo el link por aquí si no lo has visto, pero ya estaba un poco cucu, era una sirvienta. Luego también vimos a personajes que inspiraron a Sweeney Todd, el barbero Bernabé y el pastelero Miguelón, que también te lo dejo por aquí. Y hoy, prepárate, porque hoy visitamos a Marie-Madeleine Dupré, que no era una cualquiera, era nada menos que la marquesa de Brinvilliers. Así que toma tu café como yo, apaga las luces, no como yo, y sumérgete conmigo en la locura de Madame de Brinvilliers. Bienvenido. París, siglo XVII. Nuestra María Magdalena, que vaya nombrecito, para la que lío, también te digo, la vamos a llamar María Magdalena, porque si no te voy a torturar con mi francés. Oh, mon Dieu. Oh, de fouf. Pues ella nace el 22 de julio de 1630 y era la hija de Antoine Dupré, que era magistrado, teniente de la Guardia de París y gestor de las finanzas del rey. Vamos, que es que no era cualquier hijo de vecino. Aquí había estatus, aquí había un nivel. No sabemos mucho de su infancia, porque claro, esto ha pasado hace muchos años, pero lo que os puedo asegurar es que gracias al trabajo de su padre, pues María Magdalena lo tuvo bastante fácil para salir casada con un hombre de buena cuna. Al contrario que la Girardot, que solo le quedó más bien ser sirvienta, pues a esta le esperaba una vida de lujos y comodidades. Como siempre decimos, su destino ya estaba sellado y pintaba muy bien. Claro, la decisión de con quién casar a su hija pues no debió ser sencilla para Antoine, que al final se decantó por nada más y nada menos que un señor marqués. Concretamente el marqués de Brinvilliers, que tenía fama de ser un tío majo, o sea, bueno, simpaticón, bonachón, pero también tenía un par de vicios bastante mundanos: el juego y las mozas. Y el marqués también se llamaba Antoine, así que para no confundirnos, al marqués le vamos a llamar Toño y al papá le vamos a llamar Antoine, ¿vale? Para diferenciarlos. Bueno, pues acontece que el Toño debía estar todo el día por ahí liándola y María estaba un poquito hasta aquí de él. Pero claro, pues una mujer en esa época y de tal rango poco podía quejarse, aunque honestamente quién sabe, quizá lo vio como una excusa perfecta para hacer ella lo mismo, es decir, ponerle el cuerno a su marido y tener chorrocientos amantes. Total. Vamos a dejar a la marquesa ahora mismo haciendo sus cosas, con sus temas, y vamos a pasar a otro personaje que va a ser crucial para entender toda esta historia, que en este caso va a ser Sainte Croix, al que vamos a llamar Santa Cruz, un capitán de caballería que resulta que allá por 1660 conoce al Toño y, oye, se hacen amiguísimos porque se parecen mucho entre ellos, es decir, tienen edades parecidas, les encanta lo mismo y tienen los mismos vicios, eran unas joyitas. Se hacen colegas y un día a Toño se le ocurre la idea de presentarla a su mujer, porque oye, ¿qué puede salir mal? Pues todo y nada, realmente. A ver, estos dos, María y Santa Cruz, se van a enamorar, se van a ultra enamorar, y a menos que canta un gallo ya son amantes. Pero no un amante cualquiera para María, su favorito. ¿Qué dice Toño de todo este lío? Pues parece que muy poco. No sabemos si es que le daba igual o que no se enteró porque él andaba también pues, con sus otros amoríos. Pero vamos, que no hizo nada por parar este romance. Y aquí hay varias teorías según las fuentes que consultes. De nuevo, estamos hablando de algo que sucedió en el siglo XVII, por lo tanto es normal encontrar como cierta confusión en algunas fuentes. Vale, pues en unas fuentes dicen que los tres vivían bajo el mismo techo y que todo bien, pero otras fuentes nos dicen que de eso nada, que la marquesa estaba harta de su marido, que además había perdido su fortuna en el juego y en las mujeres y se separó. Y ya sabes que en esta época el divorcio era muy difícil de obtener, sobre todo para una mujer, así que se veía con malos ojos que una mujer se separase, más si encima era como la marquesa que fue, irse de su casa y aparecer por todas partes del brazo de su amante. Al Toño esto le daba igual, pero al que no le daba igual esto era Antoine, el padre de María, que dijo que de eso nada monada, que estaba escandalizado por la conducta libertina de su hija y mandó arrestar a Santa Croix y lo encerró en una cárcel, concretamente en la Bastilla. Pues 6 meses se pasó Santa Croix encerrado en prisión. Y claro, pues en la Bastilla se encontraba la crème de la crème del crimen. Así que se rumorea que ahí conoce a Exili, que era un famoso envenenador, que se van a hacer amigos, que van a empezar a intercambiar conocimientos, ideas, guiño guiño, ya sabes. Y es que Sainte Croix tampoco, a ver, él no era tampoco un cualquiera, él tenía conocimientos de alquimia.
Entonces, pues estos dos eran muy compatibles. Bueno, pues 6 meses dieron para mucho. En realidad 3, porque Exili salió a los 3 meses de que Santa Cruz entró a la cárcel. Exili en realidad parece haber sido famoso por usar venenos, pero la verdad es que no se sabe mucho de él. Sí se dice que en realidad era un italiano que tenía muchas conexiones con gente importante, como Olimpia, que era la hermana del Papa Inocencio X, o de la reina Cristina de Suecia, es decir, de personajes que de alguna manera u otra estaban muy envueltos en el oscuro mundo de los venenos. Recordad, estamos en el tiempo de la aqua tofana. Os voy a dejar el link si queréis ver el vídeo, pero también en el tiempo del arsénico. Así que Exili, bueno, en estos 3 meses parece que le enseña todo lo que había que enseñarle y más a Santa Cruz para que junto a la marquesa la líen aún más parda. Ok, Santa Cruz sale de la cárcel y va corriendo a encontrarse con su amada. Y oye, entre una cosa y otra parece que ahí le cuenta todo lo que ha aprendido de Exili. Digamos que ambos estaban un poquito enfadados, bastante enfadados con el padre de María, que querían venganza, que tenían mucha rabia por lo que le habían hecho a Santa Cruz y querían quitárselo de en medio, seguramente también para acceder a la cuantiosa herencia que tenía. Pero fíjate que María Magdalena no parecía muy convencida de lo del veneno y decide no precipitarse porque dijo, la venganza se sirve en plato frío, la paciencia es la madre de la ciencia, y dice, oye, ¿y por qué no experimentamos antes de hacerlo realidad? O sea, que no vayan a pillar. Bueno, pues aquí la pregunta más bien será, ¿con quién vamos a experimentar? Es decir, ella no es que dudase de usar el veneno, lo que ella dudaba era de su capacidad para usar el veneno. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo soy una mujer de alta cuna, yo soy una marquesa, pues yo puedo irme como voluntaria a ayudar a un hospital, que esto era algo que hacía mucho las mujeres de alta cuna. Bueno, pues los galenos que la recibieron pensaron que era una mujer muy bondadosa, muy caritativa, y obviamente la dejaron participar de la cura y cuidado de los enfermos. Ya te imaginarás, un poco como con la llegada, ¿no? Al inicio fantástico, qué buena es, qué atenta es, cómo da de comer a los enfermos, cómo da de beber a los enfermos, cómo da cobijo a los enfermos y reza con ellos. Pero oye, en un periodo cortísimo de tiempo, desde que ella llega, muchos de estos enfermos empiezan a tener dolores extraños y mueren después de unos días. Y así parece que está 8 meses. Y después de estos 8 meses dice, ¿sabes qué? Creo que ya sé utilizar el veneno, creo que ya estoy lista, dejo de participar de la muerte de estos enfermos y me voy a hacer lo que he venido yo a hacer, que es a darle caput a mi padre. Bueno, pues parece que mediante el uso de un criado como intermediario iba dándole pequeñas dosis al padre hasta que Antoine muere a los 66 años de edad. Y ya sabes, ella llorando, súper afligida como siempre, y llega el momento de repartirse la herencia. Mira, yo no sé qué tienen las herencias que dividen familias, siglo XVII, siglo XXI, y este caso no va a ser la excepción, porque la herencia se va a dividir entre los hermanos, a ella no le toca nada. Y a ver, aquí tenéis que entender que normalmente los que heredaban eran los varones, no las mujeres, es que las mujeres casadas pertenecían, digamos, a otra familia. ¿Está ella contenta con esto? No. La tía se indigna y viendo lo fácil que le había resultado deshacerse de su padre y de algún que otro enfermo, pues decide hacer lo mismo con sus hermanos. Todo esto, obviamente, con el apoyo y el amor de Santa Cruz. No te vayas tú a pensar que este no tiene nada que ver. Pues el plan casi sale mal, porque se ve que el criado puso demasiado veneno en el vino y cuando los hermanos toman el vino dicen, oye, qué asco, ¿qué sabe esto? Bueno, algo así, ya sabes que yo no estaba ahí, pero la cosa es que no querían beberlo. Tú te podrías preguntar aquí, oye, ¿nadie sospechó? Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, como la tía era muy paciente, dijo, oye, mira, yo me callo, aquí no ha pasado nada, dejo que pasen los meses. Y bueno, pues poco a poco empiezo a hacer lo que hice con mi padre, con mis 2 hermanos, y en unos meses, después de la muerte de su padre, los 2 hermanos también fallecen en extrañas circunstancias, o sea, después de unos cuantos dolores y tal, y además mueren con muy poco tiempo entre uno y otro. Puede que al final le agarrase un poco como de gustirrinín a eso de hacer lo que quisiera con la vida de la gente. Y entonces dijo, oye, pues ¿por qué no le hago lo mismo a mi marido? Así se me acaba la mala fama, este deja de dilapidarse la fortuna. Bueno, recordad que se habían separado, pero al final no es lo mismo lo que hace una mujer cuando se separa que lo que hace una mujer cuando está viuda. Pero claro, tú no te olvides que Toño y Santa Cruz eran bros. Así que el amante dijo, uff, pues a él no sé, porque es mi amigo y tal. Entonces parece que ella le echaba veneno a él y Santa Cruz le quitaba el veneno y no le permitía que se lo tomase. Le decía, no. Y entonces, pues así van jugando un poco, sin que ella se enterase de lo que hacía el amante. Pero el amante no quería que su amigo se muriese. En un giro dramático de los acontecimientos, muere Santa Cruz, no el Toño, que ese sigue con su vida, con sus vicios, sin saber lo que le esperaba. Pero Santa Cruz no va a morir envenenado, él va a morir sin más porque le ha llegado la hora. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto genera muchísima controversia porque, oye,
esta señora está en el centro de un montón de muertos y aunque Santa Cruz en el fondo no muriese, digamos, por envenenamiento, pues como todas eran muertes extrañas, pues a él también lo meten en el mismo saco y esto va a significar la caída en desgracia de María Magdalena. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que Santa Cruz tuvo la idea en vida de guardar toda la correspondencia amorosa que tenía con María Magdalena en una cajita. Y yo, si quieres mi opinión, la verdad me huelo que también lo hizo por si le pasaba algo, porque el tío debió pensar, a ver si la voy a dejar o cualquier cosa, no me la vaya a liar a mí. ¿Por qué digo esto? Porque en la caja estaba escrito, como en la parte de afuera, que no se abriese hasta que muriese. Claro, aquí tienes que entender lo que pasó. La policía ya estaba un poco con la mosca detrás de la oreja diciendo, ya, todo esto es muy raro. Muere este hombre y entonces lo que se les ocurre es decir, vamos a la casa de este hombre y vamos a investigar. Y entonces cuando llegan, ven la caja, abren la caja y ¿qué encuentran? Pues encuentran esta correspondencia amorosa en la que se está hablando de venenos, en las que se está hablando y trazando planes, y no solo eso, sino que también encuentran unas facturas de compra por parte de la marquesa de ciertas cosas que no cuadraban mucho con lo que una mujer compraba en aquella época, entiéndeme, y que además estaban bajo promesa de pago una vez que se cobrase una herencia, cuando se supone que ella en un primer momento no iba a cobrar una herencia. Entonces, evidentemente esto le pone la diana a la marquesa y quieren ir a por ella. Claro, la marquesa no es tonta, o sea, la marquesa ya se huele que van a por ella y entonces, ¿qué hace? Huye. Claro, ella dice, me van a atrapar y entonces se ha ido ella a Londres antes de que llegue la policía. Y luego en Londres dice, uy, no me gusta esto, me voy a Bélgica. Y ahí se mete en un convento para que no la pillen y va a estar un buen rato hasta que un oficial de policía que se llama François Degré la va a atrapar. Pero espera, que esto no va a ser la típica movida de toc toc, abran sola de policía, estoy buscando a esta mujer. El tío se disfraza de sacerdote, se mete de Strangis en el convento y se asegura de que era ella. Y cuando la arrestan, pues van a revisar su celda y van a encontrar más escritos que la van a incriminar, pero también documentos que nos van a permitir ver una vida que fue de todo menos idílica, porque detrás de esta fachada de una marquesa adinerada y bella, pues estaba una historia real de abusos, el tipo que ya te imaginas, por parte de sus hermanos, y muchas otras cosas que tuvo que pasar en vida que seguramente marcaron también, pues, las intenciones que vinieron después. Y ojo, no la estoy justificando, simplemente estoy diciendo que, bueno, ahí hay algo que habría que seguir profundizando. ¿Qué ocurre? Pues que la arrestan y ella un poco sabe lo que le espera. Y entonces parece que ella, entre sus ropajes, solía cargar una botellita con veneno. Y dijo, mira, como yo sé lo que viene a partir de aquí, me voy a meter la botella en la boca, la voy a romper y me voy a envenenar a mí misma y aquí paz y después gloria. Pero no se sabe por qué el veneno no funcionó. A lo mejor no era la dosis exacta, lo que sea, o quizás que el destino le tenía deparado sufrir un montón y pasar sus últimos meses de vida viviendo un infierno. El juicio va a durar meses, os estoy hablando de abril a julio de 1676. Y ella va a intentar defenderse diciendo que las cartas no eran reales, es decir, que las había escrito en un estado de locura. Pero va a ser condenada a perder la chaveta en la plaza de Grève en París. El 17 de julio la obligan a beber 16 pintas de agua para que confiese. Y vaya que confesó quien no confiesa bajo esa tortura. Pero dijo haber usado aqua tofana, que aprendió a hacerla gracias a su amante, que a su vez lo había aprendido en la cárcel y que pues lo hizo todo por dinero. Finalmente, ese mismo día fue llevada a la plaza de Grève, que hoy sería la plaza del Hotel de la Villa, y parece que ella portaba un camisón blanco, la cabeza tapada, y una turba morbosa pues esperaba ver la ejecución de una noble libertina, que evidentemente para ellos era mucho más especial que un campesino cualquiera. Parece que sube en paz, parece que sube además con cierta dignidad al cadalso y a su muerte, y a las 8 de la tarde del 17 de julio de 1676 fue decapitada a los 46 años de edad. Sus restos se incineraron y fueron esparcidos. Muchos libros se han escrito sobre ella, de autores top como Alejandro Dumas, Conan Doyle y otros muchos. Incluso algunos decían que era una santa. En fin, esto es un poquito rocambolesco, no te lo esperabas, pero se empezó a decir que tuvo una piedad increíble, una entereza asombrosa cuando fue ejecutada y que seguro que era inocente y toda la culpa la tenía su amante Saint Croix. Y aquí entonces acabaría la historia de María Magdalena, aunque no va a acabar la historia de los escándalos de venenos franceses, pero eso ya nos da para otra historia. Yo aquí me despido, espero que os haya gustado esta historia, bueno, gustar quizá no es la palabra, pero ya sabéis a lo que me refiero, y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Crónicas Óseas. Chao, futuro fósil.
Bye.